saludo cordial para todos. Qué bueno que muchos de ustedes todavía están vivitos y coleando, que espero no les haya dado muy fuerte la pandemia a muchos de sus familiares, que no haya sido muy horrible. Eh, yo voy a tratar de ser ágil porque me parece en muchos momentos que hablar de investigación es más para los burócratas de la investigación, para los metodólogos que dicen qué hacer sin nunca haber hecho ni siquiera una investigación. Entonces yo voy a empezar con una presentación sencilla y luego la trataremos de hacer entre todos de alguna forma. Entonces cierro aquí un momentico y ya les presento. Entonces aquí, pues la idea es, si están viendo la imagen, supongo que sí. Sí, perfecto. Bueno, es cómo buscar ideas de investigación. Muy bien. Bueno. Cierto señor hace tiempo atrás, hace como unos 100 y pico de años, de nombre William James, solía predicar la voluntad de creer, de creer. Pero, como dice Bertrand Russell acá, yo por mi parte quisiera predicar la voluntad de dudar. Y ese es un aspecto crucial en investigar. Si usted quiere, si quiere un método, primero tiene que no creer. Si usted cree, ya, ahí no hay investigación. En lo que sea, tiene que tener una voluntad de dudar. Lo que dijo este gran filósofo y premio Nobel Bertrand Russell. Lo que se persigue no es la voluntad de creer, sino el deseo de descubrir. Porque quien duda quiere hurgar en algún lugar para encontrar algo, comillas, escondido. Entonces son dos cosas completamente opuestas. La que le interesa a lo que es investigar es la voluntad de dudar. Miremos aquí un casito como para pensar en medicina. Este es un niño que nació con una cabeza en trébol, se le llama así. Bueno, y si pensáramos en esa cabecita y en muchos detalles, obviamente que hay un cerebrito que se está mal formando y los huesecitos que todavía están incipientes en algún sector que lo podrás pensar por acá, se están sinostosando tempranamente. Y eso no es una cosa, es una cosa evidente. Entonces, el día de mañana usted va a ver criaturas en la parte de ginecobstetricia y de pediatría que tienen algunas anomalías, como este tiene una anomalía morfológica del desarrollo severa, y pudiera decir, obvio, ahí la cabecita le está fallando, pues el cerebrito, y hay unas malformaciones como tal. Si pudiéramos hurgar un poco más, como ya han hecho mucho en el pasado, entonces encontrarán que la etiología, o sea, recuerden que la base de esto básicamente parte de la genética. Y en este tipo de niños que tienen este tipo de cabecita en trébol, entonces tienen básicamente una mutación de un gen que tiene estas siglas acá. Y como ese gen es el que se activa para generar ciertas proteínas, es el causante de todo ese mal que se está gestando en él. Entonces, vaya pensando en eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa en una cosa escondida, lo que hace es utilizar teorías. Muchas veces las teorías se pueden adecuar para dar una explicación apropiada y serán teorías científicas. Y si van cuadrando, se pueden ir agregando en forma de leyes y conceptos que nos generan una perspectiva sinóptica, abreviada. Entonces, en este caso, gen en trébol, alteraciones del cerebro, alteraciones del aparato locomotor de aquí de la cabeza, básicamente, y se debía a esto. En las teorías científicas, como lo narro aquí, de alguna forma, el contenido y estructura confieren a la ciencia un poder explicativo y predictivo. Esa es la cosa chévere, predictivo. Porque si ustedes explican una cosa pero no predicen, casi que es un poquitín de ciencia. En cambio, el aspecto predictivo es lo principal. La ciencia y las teorías científicas nos permiten contrastar el conocimiento que alguien formuló con el que nosotros mismos podemos desarrollar, con base en un contenido empírico, o sea, que nos da la misma vivencia de esto. Entonces usted está trayendo al mundo criaturas así, tiene un conocimiento empírico. Ahorita échele la parte deductiva. Puede hacer una serie de conjeturas para explicar ese caso, o si lo puede ampliar mucho mejor. Si lo amplía, entonces se va constituyendo como una especie de ley que le permite, a partir de una generalización, llegar
a una gran cantidad de cosas, perdón, de eventos que suceden en torno a una alteración específica como esto. Y entonces eso le va a permitir establecer una causa. Esto le recordará a ustedes que aquí una cosa desfigurada, pues, opuesta, el supuesto Dios, y aquí alguien, un científico más bien como tratando de estudiarlo. Cuando ustedes se han educado desde su casa y ahorita aquí en el proceso del programa de medicina, lo que hacen básicamente es aceptar lo que le dicen sus profesores. O sea, es una aceptación de una especie de dogma social. Ese dogma social es conveniente. Por ejemplo, si yo les dije a ustedes alguna vez que esto que digo yo que se llama nariz y que por aquí tiene unos cartílagos alares mayores, ustedes aceptaron ese dogma social, pero es un dogma social no cerrado. La ventaja de la ciencia es un dogma abierto, porque las cosas que tienen que ver especialmente con religión son cerradas. Bueno, y esas cosas cerradas no admiten cuestionamiento. O sea, si usted no se cuestiona, no hay investigación. Como adelantándome un poquito a lo que charlaremos en un ratico, por ahí en 10 minutos o 15 minutos. Cualquier investigación siempre surge de un interrogante bien formulado. La gente suele aceptar dogmas, no los cuestiona, repite como loros mojados las cosas, ni siquiera las piensa, ni siquiera suele pensar en el significado de las palabras que utiliza. Solo se basan en la mentalidad del otro, en lo que le dijo el otro y ya me quedo con eso. Y usualmente es, como ese es el profesor y ese es el que sabe, entonces yo soy el bruto y yo no tengo por qué dudar. Siempre hay que dudar, ¿sí? La gente cree que las personas que tienen más edad, por el hecho de tener más edad, son más sabios. No, a veces un montón de gente de avanzada que son unos bobos, no tienen nada de sabios, sí. Son simplemente unos vejestorios más. Bueno. Y algunos es por el prestigio, ¿no? Como este hizo esto, entonces es intocable. No, todo el mundo es vulnerable en el sentido mental y el investigativo. Entonces, debemos cuestionar a todos y todo lo que nos indican. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en ciencia. Una imagen aquí de un chamán y pensando en la historia de la medicina. Esa historia de la medicina puede dividirse fundamentalmente en 4 periodos: el primitivo, el arcaico, el moderno temprano y el contemporáneo. Va pensando en eso, porque esos eran nuestros ancestros y esos le transmitieron información médica a los que siguieron así e incluso hasta los de hoy. La medicina primitiva era ejercida por chamanes y ellos se arrogaban, o sea, se cubrían con facultades extraordinarias y detentaban gran poder cultural y político. Eso era mezclado con supersticiones que involucraban la magia, la religión, con recetas que utilizaban para curar heridas, para tratar unos pocos males. ¿Por qué? Los chamanes trataban un poquitín de enfermedades nada más. Daban analgésicos, sí, basados en mucho empirismo. Daban eméticos, daban purgantes. Algunos reparaban heridas, más o menos bien, otros más o menos mal. Incluso muy común chupaban el veneno inyectado por serpientes o escorpiones a algunas personas. Y algunos hacían como de ligeros ortopedistas porque incluso entablillaban fracturas. Pero también se drogaban, tomaban alucinógenos. Y en ello para pretender ver un ser todopoderoso que era el que les daba la información para reparar heridas. Incluso a esas heridas las untaban con estiércol. Y esos formaban así unas especies como de ungüentos mágicos. Inclusive esa caca, pues, el estiércol, la adicionaban a las armas que habían causado el mal. Y con eso pretendían sanar. Para su tiempo no había más, esa era la inteligencia y casi nadie cuestionaba, no había casi que ciencia. Sería como la ciencia de ese entonces. Ahora, con el tiempo, alguien rebelde, como bien pudiera ser alguno de ustedes, empezó a cuestionar eso. Y entonces la ciencia, y en ello la ciencia médica, fue avanzando fuertemente. Yo voy a colocar ejemplos y en un ratico, ya en poco, termino para abordar datos de cómo. Mire, esta es la imagen de Leonardo, un personaje que a mí me ha impactado durante toda mi vida, en mi primer personaje, por decirlo así, mi superhéroe. Bueno, y él anotaba que el objeto de cualquier creación individual, y obviamente que cada uno de nosotros somos individuos, sea que esa creación sea artística o científica, es generar, forjar nuevas ideas, arar nuevo terreno, y en eso consiste la investigación. A veces no necesariamente, a veces es, ampliando un poquito lo de Leonardo, es repetir las experiencias que otros hicieron para comprobar
que el mundo que nos rodea en el campo de medicina, las enfermedades, tienen explicaciones más lógicas y no únicamente los chamanes. Y algo que me vincula a mí con mi trabajo anatómico es, por ejemplo, estos dos personajes. Este es una imagen que representa a Galeno, Galeno de Pérgamo. Él lo criticó enormemente Vesalio. Vesalio le corrigió un poquito más de 200 errores anatómicos. Pero hay una cosa que a veces no decimos de Galeno. Galeno fue un experimentador, el tremendo también. Él tuvo a su maestro fue Nicón. Y él obviamente como alumno le copió cosas interesantes en Nicón, pero le hizo muchas críticas a su maestro y demostró que estaba equivocado en algunas. Y ahorita, unos 15 siglos después, viene Vesalio y dice, oiga, ¿y usted qué fue el partícipe principal del desarrollo de la medicina occidental, el príncipe de los médicos occidentales? Por eso a ustedes se les dirán un futuro galenos, algunos ya les dicen galenos? Él empezó y lo criticó. Y obvio que él no era únicamente anatomista, él era médico, era muy buen médico y además el mejor anatomista de su tiempo. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Para que Galeno haya criticado a Nicón y que Vesalio lo haya criticado, conocimiento. Entonces, si ustedes tienen que pensar en investigar, no puede partir de la nada, tiene que partir de conocimiento. Y están en una facultad donde algunos les dicen dogmas, otros no, les permiten que los cuestionen. Y eso es lo que tienen que pensar ustedes, en cuestionar las cosas que les enseñan, no únicamente de la asignatura X y Y, de todas, porque ese conocimiento trata de acercarnos a una realidad más objetiva. Y eso se logra mediante herramientas científicas. Entonces, primero que todo, para ser investigador y vincularse con la ciencia, tiene que ser crítico. Si usted no critica y no estudia, obviamente no tiene nada que hacer en el campo de la ciencia. Ustedes son, ustedes son un pequeño grupo. La ciencia no es para todos porque a toda la gente no le gusta criticar. La tradición que ustedes aprenden en medicina y en general supone un orden y ese orden no debe moverse y está estrechamente ligado a la imagen de un orden político estable. Dudar ha sido prácticamente considerado un acto subversivo para que sus prisioneros sean libres de examinar nuevos conceptos. Entonces, en el caso de alguna asignatura, supongamos que ustedes estén por medicina interna, y entonces les dicen que esto es así y así, oiga, los tienen ahí encadenados a eso, ustedes tienen que dudar. Ahora, uno acepta inicialmente las ideas. Si le cuadran con una lógica mental apropiada con lo que ve, uno dice, uy, comparto eso. Pero si no, siempre tienen que dudar. ¿Para qué? Para que posiblemente puedan surgir nuevas ideas y ayude a usted a avanzar para que la medicina no se estanque. Todavía falta mucho para investigar. Ustedes saben que el campo mío, el campo es fundamentalmente la anatomía y la neuroanatomía. Y es de las ciencias médicas quizás la más antigua de todas. 2000 y pico de años. Imagínense, y todavía no se agota. Ahorita medicinas nuevas, partes de la medicina nueva, como por ejemplo la gerontología o la psiquiatría, que apenas están empezando a avanzar fuertemente. ¿Qué tanto no tienen para investigar? ¿Cuántas dudas hay que generar ahí? ¿Cuántos interrogantes? Montones. La ciencia, y en ello la investigación, se fundamenta en experimentación. No se puede quedar simplemente en carreta. La ciencia se relaciona con el ansia permanente de someter a prueba los viejos dogmas. Por ello la ciencia ha progresado y la humanidad también. Aunque infortunadamente la ciencia también ha sido usada por humanos para acabar con otros humanos. Bueno, esa es la idea introductoria, Johnny y compañeros. Entonces, voy a cerrar esa presentación y ahorita, si desean, porque esa es la introducción, háganme las preguntas que a bien gusten para ayudarles pautas para que ustedes piensen en cómo investigar. Entonces, me abra sus preguntas, sus anotaciones, las que sean. Muy bien, profe. Muchas gracias. Inicialmente teníamos también la pregunta del por qué es importante, tanto a nivel personal como a nivel, digamos, académico, el investigar a corto y a largo plazo. Bueno, a veces hay que ser muy práctico también. Miren, ustedes muy posiblemente cuando terminen medicina querrán
adentrarse a alguna especialización y van a tener mucha competencia, mucha, porque a las diversas especialidades médicas se presentan montones y de esos se eligen unos poquitos. Si usted tiene su hoja de vida bien, eso le va a puntuar. Primero tiene que pasar unos exámenes de conocimientos y luego tiene que hacer unas entrevistas y fuera de eso la hoja de vida. Y en la hoja de vida una cosa que pesa es investigaciones. Ahora, estoy realizando investigaciones, no le van a servir casi. Ahora, ¿qué pudiera hacer? Oiga, y tengo publicaciones relacionadas con eso. Eso tiene enorme peso. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cierto alumno que alguna vez me escribió, después de, digamos, de 7 años que no nos veíamos. Y entonces me dio mucho cepillo, como decimos, porque me dijo, profe, muchas gracias. Por usted yo estoy aquí, estaba haciendo una especialización en Bogotá. Y yo le dije, ¿por qué yo? Yo soy otro profesor como todos. Y me dijo, ¿por qué? Fue que con usted, cuando estamos finalizando, hicimos X o Y trabajo y afortunadamente lo publicamos. Y cuando yo me presenté a esta residencia, todos íbamos empataditos. Hubo un colador, el examen, todo eso. Luego la entrevista, me fue muy bien. Y luego la hoja de vida. Y los otros no tenían ni una publicación, y yo tenía una publicación con usted relacionada con una temática que yo no me recuerdo ahorita. Y eso lo puso un punto adelante. Entonces me dijo, yo fui el primero que pasé y pasó otro más. Fueron los únicos que pasamos. Entonces me decía, por usted. Yo dije, bueno, fue por usted, pero fabuloso. Entonces la idea es, si usted tiene publicaciones vinculadas con un análisis temático, puede ser, o una investigación, son puntos para usted. Esa es una cosa pues bien importante. Yo no sé si creo que respondí en parte. Si hay preguntas, Sí, láncelas. O notas de cualquier tipo. Ay, perdón, entonces que usted me dijo algo. Y también, ¿por qué investigar? Eso nace de la vocación de cada persona. O sea, a mí, ¿por qué hago investigaciones? No porque la universidad me obligue, en la universidad no obligan a nadie. Es porque me nace, me gusta. Yo les cuento o les he contado a ustedes algo en las diversas clases y yo me cuestiono casi todo. Incluso a veces me cuestiono de ser profesor porque yo digo, ¿cuántas mentiras no les diré a estos muchachos por falta de investigación? Si ustedes me buscan en el ResearchGate, van a encontrar que de ciencias básicas de los profesores que hay allá, el que tiene más productividad de todos soy yo. Ustedes conocen obviamente al profesor José Henry Alcáizer, inclusive Alcáizer lo superó yo. Entonces soy número 1. Y ahora, ¿es por competencia? No. A mí me ha gustado eso. Con el tiempo eso le va dando a uno creditaje. Mire, a mí me invitan a congresos mundiales, internacionales y todo eso, y es porque en otros países reconocen mis contribuciones, así sean mínimas a la ciencia, pero dicen, ve, este señor maneja bien estos conceptos, invitémoslo para que venga y nos hable aquí sobre esas cosas. Y ahora, y yo voy en contra de eso, voy en contra pues de las cosas estáticas, me gustan las cosas que son dinámicas, moviéndose, en fin. Investigar nace entonces es por ganas de la persona, por vocación a encontrar de alguna forma algún tipo de verdad. Ahora no va a ser una verdad absoluta. Bueno. Muy bien, adelante John, compañeros. Reiner, bien pueda. Profesor, a mí sí me queda una duda y es, digamos, cuando usted hablaba que para investigar había que partir del conocimiento, ¿cierto? Entonces, me genera la duda en que ciertas áreas de esa investigación que requiere como ciertas particularidades o que son más difíciles de alcanzar en el aspecto de realizar proyectos experimentales y todo eso. Entonces, al yo tener el conocimiento de base, ¿cómo hago para saber qué es lo que más debería criticar o si de pronto en realidad no hay nada que criticar y en realidad todo está correcto a pesar de que el conocimiento de por sí es un dogma abierto, ¿cierto? Pero pues sería ilógico yo ponerme a tratar de criticar e investigar algo que es correcto y pues no tendría como fundamento realizar de nuevo otro proyecto investigativo en eso, ¿cierto?
Yo le cuento algo, mire, a nosotros, a ustedes también les enseñaron la teoría de la Tierra plana, y de que la Tierra era plana y que no era redonda. Y quién quita que ahorita diga que no, que la Tierra no es así, sino que es hexagonal. Entonces, ese alguien dirá, uy, alguien dirá, pero eso está loco, ¿cómo que hexagonal? Es redonda. Pues pudiera simplemente, vamos a pensar, yo ahí voy para pensar un poquito en física, convertir esa esfera que vemos en en un análisis bien multivariado que nos llegue a describir el mundo como una especie de hexágono. Para eso tendríamos que utilizar muchos recursos. Muchas veces el investigar, por muy loca que sea la idea, puede ser válida, pero requerimos maquinaria, herramientas para ello. En el caso mío, yo porque mis trabajos no están muy fuertemente en el campo fisiológico, algunos sí, pues porque en la universidad no hay un laboratorio de eso. Yo que tengo una maestría en fisiología, nunca he enseñado en medicina. ¿Por qué? Porque hay una mafia de profesores también. Todavía y ahorita pues con Alejandro estamos como que ya lo perdimos. El asunto es que nunca se preocuparon por eso. Solamente convirtieron eso como en una especie de imperio. Y no permitían que nuevas ideas llegaran. En fisiología todavía falta mucho por descubrirse. ¿Cómo puede usted cuestionar un dogma leyendo un poquito? Obviamente alguien le cuenta, Brainer. Entonces supongamos que a usted, que digo yo, le van a decir, vea que les voy a contar una cosa bien interesante. Le van a decir que las personas con osteoporosis pueden tener algunas fallas del sistema nervioso al mismo tiempo, que quizá no estén aprendiendo bien. Mire, yo le tiro ya una investigación que me surge a mí, pero me surge es porque sé cosas y las sé conectar. Perdón, ahí les voy diciendo porque esa fue una de las preguntas que me decía Johnny. Si usted sabe cosas y las conecta con otras, le va a ir muy bien en ese análisis, le va a ir muy bien, porque ahí viene la investigación. Las personas que sufren osteoporosis tienen un recambio metabólico súper rápido de la matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular del hueso hay osteopontina, osteonectina, elastina, colágeno, condroitinsulfato, hialuronano, dermatansulfato, ¿sí? Un montón de sustancias. Ahora, las otras que ustedes conocen, pues obviamente son sales cálcicas. ¿Y ahora eso qué tiene que ver? Pues resulta que hay una sustancia allá que se llama osteocalcina, que hay en los huesos de cualquiera de nosotros. Y esa osteocalcina, si los niveles están apropiadamente altos, inciden sobre receptores que hay en el hipocampo. ¿Y eso qué nos indica desde el análisis conector? Que una persona que está sometida a una buena producción por cualquier recambio, en este caso diría yo innegablemente patológico por osteoporosis, el hipocampo les está trabajando más. Ahora, ¿y cómo comprobaría eso? Ya hay los datos en bases de datos. Si usted entra al PubMed, va a encontrar sobre osteocalcina mucho y el desarrollo del cerebro, y la inteligencia, y el hipocampo. O mucho, no, más bien poquito. Pero ahorita mire que yo lo conecté con algo patológico que es osteoporosis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como que elegiría una población de personas, que a ustedes les queda relativamente fácil. Digamos que fui a un ancianato y tengo allá 50 personas que quieren acompañarme en esa investigación. Ahora, de alguna forma tengo, comillas, que sobornarlos para que se investiguen, se dejen investigar por mí. Entonces yo les llevaría galletitas, dulcecitos, ese sería el soborno. Los trataría bien, amablemente, y si es en el caso de ustedes, ustedes le harían tratamientos médicos mejor, para que ellos se sientan fabulosos. Y ahora les tomaría unas muestras sanguíneas y miraría cómo está el nivel de osteocalcina, que eso me lo hace una máquina. La máquina me entrega el nivel de osteocalcina que tienen. Y ahora, obviamente, les tendría que hacer una valoración por densitometría ósea para saber cómo están en osteoporosis. O les valoraría cierto aminoácido que es marcador de osteoporosis en sangre. Y correlacionaría esas dos variables. O esas variables junto con inteligencia. Les haría unos test que ya están validados, hay muchísimos en el mundo, para saber qué cantidad de osteocalcina hay. Y con los resultados que salga del test de inteligencia yo puedo extrapolar y decir, efectivamente, aunque esta persona desde el punto de vista del aparato locomotor está fallida, el cerebro le está funcionando bien, porque ese metabolismo degradante que le hace generar de la matriz extracelular osteocalcina
le incide sobre el cerebro y en ese momento él es más avispado. Entonces, siempre es conectando cosas. Ahora, esa es una idea mía, esa no la vas a encontrar en ningún libro, ¿sí? Pero se la estoy participando porque hay tantísimas ideas para explorar. Entonces, cuando uno conecta información y ustedes conectan de muchas áreas, de las áreas básicas, de las áreas clínicas y quirúrgicas, puede surgirle una idea maravillosa. Ahora, acuda a alguien que le dé consejo en eso, cómo estructurarlo para que desarrolle bien esa investigación. Por ejemplo, y último, para darle opción a otro compañero que desea preguntar, que ya levantaron la mano. Lo que estamos haciendo, Brainer, usted con este otro joven y yo, es estudiar las asimetrías que tienen el giro cíngulo. Y ahora, ¿por qué lo digo yo? Porque es que cuando nos pintan el cerebro, solo para la región temporal, una cosa que llama planum temporal, se nos dice que ahí es la única parte asimétrica. Pues no, al menos yo por lo que he visto, yo sé que el giro cíngulo de nadie es igual. Y a eso vamos a llegar. Y si encontramos algo en la literatura, yo me atrevo a decir que hoy por hoy, aunque usted revisó algo antes, no va a encontrar un trabajo igual al que estamos realizando. Bueno, he ahí alguna anotación. ¿Alguien más levantó la mano y bien pueda? Adelante. Profe, ¿qué recomendaciones le Espéreme, daría Johnny. usted? Perdóneme, Johnny. No es que yo sea el moderador es usted, pero alguien levantó la mano diferente a Johnny. No, no, profe. Bueno, Ángelo. Ok. Pero Johnny es el moderador, entonces discúlpeme. Le entrego la No, palabra otra vez al tranquilo. moderador. Ángelo, bien pueda. Hola, buenas noches para todos. Hola, profe Duque. ¿Cómo ha Hola, estado, Ángelo. profe? He estado sentado parado, Profe, yo tengo, etcétera. profe, yo tengo una duda. ¿Usted, Mm. usted como tal, qué le recomendaría, digamos, a un joven que tiene quizás una sed incontrolable por investigación, pero que ve que quizás en Colombia no se invierte o no se le da el interés necesario a la investigación? Es decir, ¿es positivo para, para él irse de Colombia a investigar o no estaría aportando a la investigación colombiana si se va? Ya le digo, Johnny, yo le diría, váyase. Nosotros, antes de ser de una ciudad, somos del planeta, nosotros somos ciudadanos del mundo. Esas cosas que somos de pueblos, de ciudades, que los manizalitas, que los bogotanos, que los caleños, esos son bobadas que nos han metido desde niños. Somos del planeta, nos diferencian cosas. La investigación que usted haga en cualquier parte le va a servir a cualquier ser humano, ¿sí? Porque hay un dato, recuerde que yo le mostré ahorita de Leonardo da Vinci fue un tremendísimo para mí. El error que tuvo él es que sus cosas no las publicó. Él vivió por el 1500 algo murió. Y sus trabajos, incluso sus obras de arte, se vinieron a conocer a finales del siglo XIX y a principios del XX. Si ese conocimiento se hubiera publicado en la época de él, ¿cuánto no se hubiera avanzado en arte, en medicina y tal? Hubiera sido pasmoso. No estaríamos ahorita aquí. Entonces, una de las cosas que es importante en investigar es, haga su investigación en el país que quiera, publíquelo, que esas publicaciones van a llegar a todo el mundo y le van a servir. Entonces, Ángelo, pues hágalo donde pueda. Yo aquí, yo no lo haría aquí aún, pero el asunto es, si usted no tiene para dónde irse, pues les tocó aquí. Como nacimos aquí, nos toca vivir aquí. Si tiene las posibilidades de ir con otro investigador, fabuloso. Y hágalo con cautela porque es que a veces también nosotros generamos buenas ideas en nuestro país, muchos jóvenes también lo hacen, pero los otros no las explotan y ellos las publican y las sacan. Entonces, cuando usted lo haga, no entrega toda su capacidad, resérvese como unas bajo la manga por si le quieren hacer trampa, digamos, los extranjeros. Esa es mi nota, Ángel. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más? Bien pueda. Johnny. Bueno, veo que nadie ha alzado la mano por ahora. Yo, mientras tanto, tengo una pregunta, profe. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que tiene deseos de investigar, pero no se le surgen o no es capaz de estructurar muy bien sus ideas? Y aunque tiene el deseo de investigar, ha tratado de, digamos, meterse para poder publicar por alguna investigación que ya esté
digamos, en etapa de que se hace, pero la idea es como que se pueda publicar de manera autónoma su idea o tratar de estructurar sus ideas. Tiene que buscar unas personas que tenga experiencia. Eh, Obviamente, el que tiene experiencia, pues va a tratar de orientarlo. Además, que no le toque algún arrogante, pretencioso, orgulloso, vanidoso, que lo haga sentir mal. Entonces, alguien que lo trate bien y que le pueden causar. Y hay muchas personas de bien. Es eso, alguien que lo oriente. Y si no, se lo digo, y esa persona pudiera trabajar solo también, utilizando su inteligencia. Lo que pasa es que se demoraría mucho más. Ahora uno tiene que formar como algún tipo de alianza para avanzar un poco. Entonces, la respuesta es esa. Encuentre a alguien que tenga experiencia, si es en el campo de investigación, pues obviamente que esté en el campo de investigación y al cual le pueda contar sus ideas. Vamos a meterte una colada, puedo ser yo. Ahora usted dirá, no, es que el trabajo que yo voy a hacer digo yo, de medicina interna. No, puede que yo no sepa nada de medicina interna, pero le ayudo a estructurar su idea para que usted la explote con los de medicina interna. Porque algo en común tiene la investigación en todos los campos y es una pregunta bien formulada. Y además algo que se llama un proceso metodológico. ¿Cómo desarrollar esa investigación para que los resultados que usted logre puedan recibírselos para publicación? Mire, le cuento una cosita. Yo hice un trabajo hace más o menos 9 años. Lo envié a una revista. Lo envié, me lo negaron, nada, aquí no le publicamos eso, pues, por decirlo así, de forma ramplona. Y obviamente que uno se desmotiva. Entonces, ¿yo qué dije? No puedo ser tonto. Aprovecho que ya me lo revisaron y me dijeron qué errores había. ¿Y qué hice? Mejoré los errores. Luego me demoré y mi mente decía, no, este trabajo. Yo mismo me decía, el trabajo es bacano, es original. Lo presenté justo hace 8 meses a una revista indexada en A1. Y eureka, lo único que recibí fue cepillo. Decía, no había ni un error, que todo estaba fabuloso, que ideas novedosas, que se iba a publicar. Entonces yo espero que entre finalizando este año y principios del otro, eso ya esté publicado. Y ahora es una cosa pues bien interesante que alguna vez yo les conté a ustedes, que es sobre adhesión talámica. Pues bien, ese trabajo me lo van a publicar, pero y entonces fue que yo me olvidé de mis capacidades. Porque si yo confiaba en mí mismo, ¿por qué simplemente al primero que me dijo no se le acepta el trabajo? ¿Por qué no lo pulí, lo mejoré y lo había enviado? Pues me demoré tiempo para que la sociedad, que va a ser por ahí dentro de medio año, supongo yo, conozca este trabajo interesante del sistema nervioso sobre adhesión talámica. Entonces, va un comentario. Mi primer trabajo de publicación internacional fue una revista 1A en el mundo. Y lo envié. Y yo mismo me dije, si no lo publico, por lo menos quedo satisfecho conmigo mismo, porque yo soy el primero. Si ustedes no se quieren y no aceptan su capacidad, por poquita o grande que sea, están en la olla. Primero tienen que creerse. Y si yo lo hice en ese instante y triunfé, porque imagínense, le tiré a una A en un tiempo que era bastante difícil eso, y lo logré, ¿por qué no con esta otra que le dije ahorita? Por tonto, porque desconfía de mí. Entonces vale lo mismo para ustedes. Apersónense de cualquier idea, traten de elaborarla bien y no decaigan. Si alguien les demuestra antes de publicar algo que lo que usted está haciendo es una pendejada, comillas, que descubrió el agua tibia, pues no se deje. Espere que se lo digan por ahí unos 20 o 30 y eso ya le dirá, no, definitivamente este trabajo es malo. En el trabajo mío, solo por uno que me dijo que no lo aceptaban, lo pulí como les dijo, lo volví a presentar y únicamente pues recibí fue halagos. Bueno, ahí entonces esas notas. ¿Alguien más? Johnny mismo, cualquiera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras Bueno, tanto, profe, voy haciendo anotaciones. exacto. Ustedes están viendo varias asignaturas, obvio, y pasarán a otro semestre. Capten algo de esas asignaturas para poderlas como conectar con otras y por ahí surgen sus interrogantes. Y si no, para el caso de la medicina, quien les puede ser una fuente de preguntas son los mismos pacientes. Paciente, vea, yo veo a este paciente con esta tipología médica. ¿Será que eso coincide con la sintomatología, con lo que detectan los médicos en sus pacientes? Puede que se salga de ese tipo y entonces usted tiene un caso especial
Y los casos especiales también se publican. ¿Y eso ayuda a qué? A que la generalidad del conocimiento de pronto tenga unos pequeños roticos que dice, esto no va para una ley, esta es una excepción. Y todo eso es publicable. Pero, ante todo, debe partir de las ganas suyas. Si no tiene ganas, usted está perdido. ¿Perdido en qué sentido? Pues no va a servir para investigación. Aunque en esencia, todo médico tiene la vocación de investigar. ¿Por qué? Porque cuando enfrenta a un paciente, el paciente le genera un montón de interrogantes que lo hacen investigar en torno al paciente. Profe, usted mencionaba de que es importante pues mantener leyendo y el conocimiento para poder ser crítico y tener las ideas. Pero pues también hay también hay otros tipos de artículos en los que, por ejemplo, son de revisión o son pues, de alguna otra manera para publicar. ¿Qué recomendaciones podría dar a una persona, digamos, que tiene el interés, que lee, pero no se le genera como tal, digamos, una buena idea de investigación? Bueno, lo que usted dice, puede simplemente colocar en la frontera del conocimiento. Voy a colocarle el caso de este joven que me parece muy brillante, un ex compañero de ustedes, en Mendoza, Julián Mendoza. Recientemente, yo no le he dicho a él todavía, recientemente fue hoy, me llegó una, comillas, mala noticia, que un artículo que envié para publicar con él, que él fue el gestor de la idea, sobre función predictiva del cerebro, no me lo publicaron, no lo van a publicar. Pero no es que haya quedado mal la cosa, porque dijeron, vea, el artículo está muy bueno, pero es que nuestros revisores ni siquiera lo entendieron. Significa que estábamos, pero no por mal redactado, por lo complejo, porque es una cosa relativamente complejo. Entonces ellos mismos decían en esta revista, pero si nosotros no lo hemos entendido, quienes vayan a leer la revista más difícil. Entonces el editor jefe dijo, vean, yo mismo, de verlo tan bueno el trabajo, quise adaptarlo y no lo llené fue de rotos. Entonces, si usted quiere, presente otro. Entonces yo ya dije, como lo maduré un poquito, dije, no, ya ahorita sé que lo puedo enviar a otra revista porque para esta está muy compleja y no lo quiero reducir de categoría mental porque me parece muy bueno el trabajo. Entonces yo lo voy a enviar a otra. Entonces a veces, si usted quiere presentar, supongamos, una actualización en algo, que en este caso función predictiva del cerebro, pues tiene que estar leyendo lo último, porque es que a nosotros nos venden ideas de segunda categoría. Cuando usted recibe clase de cualquier profesor, el que sea, siempre está mandando ideas de segunda categoría, y ideas que ya están caducas. Entonces debe estar uno leyendo lo último y decir, uy, qué fabuloso esto con lo que me enfrenté. Ahorita voy a estructurar algo que me dé como una revisión de temática y lo presento a una revista que acepte ese tipo de investigación, de publicación. Así eso no sea una investigación pura, entonces es una actualización. Muchas gracias, profe. ¿De pronto alguien más tiene una pregunta? No, profe, yo creo que nadie más tiene alguna otra pregunta. ¿De pronto Bueno, algún otro entonces, consejo final que nos quiera dar para que se animen a investigar y los que tengan ideas se animen a buscar la ayuda y se animen a seguir pues en este ámbito? Johnny, Buenas noches. Perdón, Jaime, adelante. Buenas noches. Una pregunta, profesor. Hágale, claro. Con respecto a algunas revistas que se llaman revistas, pues eso pasó más o menos en Estados Unidos, un profesor que le pasó eso, que mandó un artículo en una revista y resultó ser depredadora. Revistas que se aprovechan de los servicios Open Access y cobran para publicar. Pero en casos de estas depredadoras, ellas al final no publican el artículo. Entonces, si uno, por ejemplo, no hizo caso a los consejos y cayó en esas revistas, ¿qué puede hacer uno? Si el artículo está publicado en esas, entre comillas, revistas y no existe hoy, ¿qué pasa allí? ¿O qué consejos o experiencias ha tenido usted con esto? Bueno, mire, esa pregunta está muy bien también. Siempre mirar que la revista tenga cierto grado de indexación. Porque si yo voy a publicar en una revista, perdón, ahí medio chimbona, no, ahí no lo va a leer nadie.
una anotación que me hizo Johnny hace poco, que él publicó algo y me dijo, ya me leyó alguien. Eso está muy bien, porque uno publica es para otros. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, a mí en el formalismo del ResearchGate, yo voy como para 30.000 personas que me han leído. Pero en el informalismo, por otras fuentes, yo tengo más o menos como 170.000 lecturas. Significa que lo que yo he escrito no ha sido una botada de corriente, me ha leído una buena cantidad de gente. Ahora, me gustaría que me leyeran más en las revistas indexadas, porque las revistas indexadas tienen ya cierta categoría. Entonces, siempre que vaya a intentar publicar, busque que esté indexada. Hay, por ejemplo, nuestro gobierno tiene una parte, cierto lugar donde usted puede entrar y saber si una revista tiene indexación. Las mejores son las de categoría 1, siguen A2, siguen B, siguen C. Las otras no. Trate de publicar en las mejor indexadas. Y ojo con eso, porque yo la otra vez envié una publicación a alguna revista en Estados Unidos y me la negaron y yo la dejé. Y como a los 3 meses vi mi trabajo publicado en otra revista con otro nombre y yo, voy a hablar en plata blanca, yo, hijos de puta, me robaron mi trabajo intelectual investigativo. Lo publicó otro tipo en otra revista. Entonces yo dije, claro, por enviarlo a estas revistas pendejas. Entonces uno tiene que saber a dónde lo envía para que no lo cabeceen. Sí, Jaime Andrés, estoy de acuerdo con eso. Primero analicen a qué revista lo van a enviar y ojalá que tenga una buena categoría. En el caso de estas revistas, hay algunas revistas depredadoras que incluso falsifican estas indexaciones y dicen que estamos en Scopus, tenemos para darle DOI, y al final uno se queda esperando el DOI y nunca llega. Entonces, uno puede bajar ese artículo de esa revista, mandarlo a otra revista o ya perdió, como quien dice. Ahí no lo sé, pero si ya está publicada ahí, bueno, y si esa no tiene DOI, no, yo le diría que cójala, porque es que el DOI es como el documento de identificación del artículo, es como la cédula de ciudadanía. Entonces yo le diría, si no hay cédula de ciudadanía, coja su artículo, púlalo un poco más y mátelo a una de categoría. Okay, Sí, perfecto. una anotación ahí. Si no está publicado, o sea, si la están revisando, pero no está aceptado, sí la puede retirar de cualquier revista. En las que le hacen trampa, no. Es como si a usted le dicen, vea, le voy a robar esta plata y usted se la termina de robar, no. Ahí, sáquela de ahí y lance la otra. Si la revista tiene DOI, ya tiene un documento de identificación. Y de eso hay muchas. Yo tengo un libro aquí que titula sobre plagios de la ciencia. El libro tiene como 500 páginas y es para indicar el montón de robos. Y eso de momento no tiene ley. O sea que alguien le roba a usted eso y usted ni siquiera puede ponerles una demanda ni nada. Por ejemplo, en nuestra misma Universidad de Caldas hay profesores, por ejemplo, ¿cómo es que llama eso? De áreas sociales. Hay un profesor que no diré el nombre, que lo están investigando porque el maldito que es un montón de profesores pillos, se fue a Francia a hacer un doctorado y vino y todas las de la ley. Y resulta que cuando se graduó, perdón, se enteraron que había plagiado una tesis y con esa se graduó. Oiga, y en este momento antes le dieron un puesto de profesor allá y en este momento está la investigación. Si eso sucede con una tesis de doctorado, imagínense con publicaciones sí, más que sucede. Y eso dará cárcel o le podrá uno reivindicar esos datos. No, yo creo que no. Entonces, lo mismo que que le digo a Jaime Andrés, si no tiene DOI, saque de allá eso y públicalo por otro lado, man. Ángelo, adelante. Profe, una pregunta. ¿Nunca has investigado sobre, en cualquier otro campo o con compañeros, has hecho investigación, no en el campo de la medicina, sino en otros campos, o mezclado el campo de la medicina con otros campos, porque la medicina es un campo que se puede mezclar y hacer investigaciones? Ángelo, también la pregunta está muy buena. Que yo recuerde, no. Y eso sería fabuloso. Porque es que imagínese, voy a contarle un casito así sencillo para que lo extrapole. Un casito, no, un dato. Hay una pintura en medicina que se llama
Ciego que conduce a ciegos, es un cuadro de Durero, donde varios ciegos van cogidos de la mano y el que está dando el paso está que lo da a un río, a un arroyo. Entonces, como todos van amarrados y cogidos de la mano, ese ciego se va a llevar a todos y todos se van a ahogar. Y eso resulta en la ciencia, que nos centramos en un campo y todos nos ahogamos en un conocimiento y pensamos que ese es el conocimiento mejor. El conocimiento mejor es el que es interciencias, por decirlo así. Supongamos que usted trabaja en llavería con un ingeniero y con un bioquímico y con un matemático. Eso sería lo ideal. Y eso sí que falta en la universidad. No hay investigación interdisciplinaria, hay investigación disciplinaria. Yo mismo de básicas a veces no tengo con quién de las ciencias clínicas ni quirúrgicas aliarme para eso. Y menos sucede con otras facultades. Ese sería el mejor ideal. O sea, aliarse con otros. Que tengan ustedes amigos que no sean únicamente del campo médico, que sean de otras áreas, pueden discutir ideas y de ahí pueden salir cosas súper interesantes, que de hecho son las que están mandando hoy por hoy la parada en el avance tecnológico en este mundo. Más preguntas si las hubiera. Jaime, adelante. Profe, ¿qué tal? Es muy difícil publicar en la revista Biomédica. No, a mí no me parece difícil. Yo no he publicado ahí, pero no. Y a la Biomédica, que es del Instituto Nacional de Salud de Sí, Bogotá. señor. No, mande un trabajo original y lo más seguro es que se lo publiquen. Esa tiene buena indexación también. Yo creo que debe estar en B o algo así. Sí, creo que también. B también es muy buena indexación. Lo que hay que hacer también es mirar algo que se llama, en inglés es aim and scope. O sea, las revistas dicen qué le publican. Si usted envía un trabajo, supongamos yo un trabajo de anatomía, y lo mando a una revista de medicina interna, ya me dicen, ¿esto para qué? Mándelo para lo que es de anatomía. Entonces usted tiene que mirar en esas revistas qué es lo que le publican para que usted no vaya a perder el tiempo, para que no vaya a ser rechazado. Entonces mire primero eso, qué tipo de trabajos publican. Y para el caso de biomédica, pues muchos artículos relacionados especialmente con lo microbiológico, con fármacos y microbios. Y yo no me acuerdo hoy por hoy qué más. Lo digo porque un amigo mío que es el jefe de microscopía electrónica de allá, publicaba mucho allá por sus trabajos de microscopía electrónica. Más preguntas, bien pueda. Johnny, bien pueda, siga. Usted que sí es. Profe, sí, no, pues al parecer ya no tenemos más preguntas. Bueno, entonces yo me despido de ese... Ángelo, otra vez. Ángelo. Oh, disculpe. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Estoy sentado. En el campo de la neurociencia, que usted es especialidad, ¿qué campo sería bueno investigar? Pues a mí me parece que ese campo es muy bacano y es un campo que pues le falta mucho por estudiar, pero no sé, digamos, en qué uno se puede enfocar en estos tiempos. Mire ese que le estoy contando ahorita. Ese a mí me parece muy bacano porque hay muy poquito. La otra cosa, perdón, que olvidaba es, mire de que hay poquito. y como hay poquito de eso, lo más seguro es que tenga menos competencia, menos cerebros dedicados a un problema. Entonces usted dice, uy, por aquí no se metieron. Este que yo le digo es de esa proteína que se llama osteonectina. Entonces busque como osteonectina porque es una proteína de la matriz extracelular, que como les dije, se sabe que actúa sobre el hipocampo. Y la mayoría de la gente, obviamente por desconocer eso, dice que tiene que ver un hueso con el cerebro, con aprender. Nada. Obvio que tiene mucho, porque es que el hueso cumple una función neuroendocrina poderosísima, que eso no se suele enseñar. Entonces, pudiera buscar eso, relaciones con inteligencia. Y ahora, ¿qué tipo de patologías, por ejemplo, usted que está en medicina, qué tipo de patologías pudiera yo vincular con eso? Pues fracturas, ¿qué digo? Esta enfermedad que es la osteopetrosis, o sea, la tal enfermedad de Charcot. A ver qué relación puedo encontrar entre osteopontina, enfermedades óseas, inteligencia.
y ya por ahí pudiera encontrar muchas cosas. Trate de buscarle, que eso es también importante, a lo novedoso. Si usted le busca lo novedoso pega mucho. Lo que no es novedoso no suele pegar. Vea que vamos a estudiar sobre alguna enfermedad que digo yo de la tiroides. Ya todo el mundo dirá, no, ya estoy mamado de tiroides. Entonces usted busque una cosa novedosa y esa lo más seguro es que le va a ir muy bien. Yo le propondría esa, pero hay muchísimas más, muchísimas. Por ejemplo, yo tengo muchas ideas, únicamente me las recuerdo cuando estoy en la clase, porque la clase para mí es un momento de motivación a decir, uy, vamos a ver de estas pendejas que yo les suelo enseñar a los jóvenes, a ver qué conexiones interesantes hago y qué novedades de mí, de lo que he aprendido, puedo conectar con ello. Adelante, Jaime. Profe, usted disculpe que lo moleste. Tengo varias preguntas, pero creo que le voy a hacer la última. No importa. Ale. Es algo como muy específico. Profe, si uno tiene un estudio que es observacional, transversal, es decir, encuesta, y uno lo va a publicar en una revista, por ejemplo, biomédica o cualquier otra, uno necesita colocar ese estudio como un ensayo clínico en la página de la OMS o en clinicaltrial.gov o algo así, o eso no requiere nada por no tener riesgo. Okay. Ya, hay revistas que le exigen eso, hay otras que no lo exigen. Entonces todo depende de a dónde lo vaya a publicar usted. La revista le va a decir, voy a colocar el ejemplo mío, yo saco muchas publicaciones en anatomía y neuroanatomía, y solo en una me han dicho comité de ética, en las otras no. ¿Por qué? Como vivimos en un país que infortunadamente tiene muchos pillos, entonces supondrán que ¿de dónde saco yo esas piezas anatómicas? ¿Será que mato a alguien para obtener esos cerebros o esos cuerpos? Entonces tengo que pasar por un comité de ética y tengo que decir qué tipo de investigación es, como usted lo está indicando. Pues esos parámetros se los da cada revista le dice, aquí le publicamos bajo ciertas características, inclusive un comité de ética, y si la investigación es de corte transversal o la que sea. Entonces eso lo da cada revista en particular. Profe, o sea, en términos de una encuesta, debe ser registrada como un estudio clínico o como un ensayo clínico, o no necesita hacer eso porque es encuesta. No necesita, pero algunos le pudieran decir, usted pidió consentimiento informado, y entonces si usted no presenta el consentimiento informado y la aprobación del comité de ética, dicen, no le aprobamos para publicación, así sea muy bueno. Entonces, siempre que estén haciendo alguna investigación, quizá antes de empezar, decir, ¿en qué campo voy a publicar yo específicamente? Para ver las revistas que hay, qué me piden, qué puedo yo dar. Por ejemplo, si a mí me dicen, vea, voy a publicar un trabajo histológico, que recientemente envió uno de histología, y si me dicen, aquí le publicamos simplemente si usted tiene marcadores inmunohistológicos, como yo no tengo eso, yo diría, no, pues no voy a publicar ni en tal, porque ya no me van a recibir el trabajo. De nuevo, depende de las características de lo que le pidan en cada revista.